Buen día. El propósito de este video es hacer una política pública monetaria, una recomendación en base a la revisión de literatura, hacer una pequeña modelación de los datos, posteriormente un análisis de los mismos y terminamos con tres posturas de política monetaria, las cuales están basados en tres diferentes escenarios internacionales. En primer lugar, vemos que un artículo escrito por Díaz de León y Greenham en 2001 determinan que una perturbación en las variables de política monetaria tienen efectos positivos y estadísticamente significativos sobre las tasas de interés. Asimismo, se concluyó que aproximadamente tres semanas después de la fijación de las tasas de interés, se observa un ajuste en la inflación derivado de las tasas de interés. Nuestra modelación arrojó datos que indican que la desocupación en hombres tiene efectos sobre la inflación. Y más importante, que estos efectos son negativos. Es decir, entre menos desocupación haya, más inflación va a haber. Basada en esta información, ahora me pongo a revisar cuáles son los datos de desempleo en hombres. Podemos observar que desde enero de 2022, la tasa de desempleo en hombres era del 3.8. Sin embargo, a fechas de octubre del mismo año, la tasa de desempleo se reduce a 3.2, lo cual implica que no es un panorama positivo con respecto a la inflación. También estamos considerando que los recientes datos de inflación en México apuntan a que la inflación ha dejado de acelerar y ha continuado una tendencia ligeramente a la baja. Esto guía hacia una política monetaria mayor informada. La primera propuesta de política monetaria es aumentar en 5 puntos porcentuales. Esta propuesta y este escenario tiene una probabilidad del 75% que ocurra y contempla que la inflación continúe disminuyendo ligeramente, que el conflicto Rusia-Ucrania continúe pero no escale y que la política de COVID-0 en China continúe disminuyendo ligeramente sus restricciones. En el escenario optimista se plantea tener una política monetaria de incremento en 0.25 puntos porcentuales la tasa de interés y esto contempla que se disminuya en gran medida la inflación, un acuerdo entre Rusia y Ucrania para desbloquear cierto tipo de exportaciones o que cierto tipo de alimentos puedan salir de esa zona conflictiva y la relajación de medidas COVID-0 en China. Y por último, el escenario pesimista implica que la política monetaria se aumente en 0.75 puntos. El primer supuesto es que haya un incremento en la inflación alcanzando niveles de casi 9. Segundo supuesto es que la OTAN intervenga militarmente en el conflicto Rusia-Ucrania. Y por último, que China continúe ejerciendo firmemente las medidas de cero COVID y esto afecte el comercio exterior. De acuerdo a nuestros datos, estimamos una probabilidad del 18% de que esto suceda.